pastor y presbítero Hipólito Calderón, amén. Como lo dijo nuestro pastor Hipólito, ya nos hemos presentado el día de ayer, lo hacemos hoy nuevamente en el nombre de Luis López. Por la misericordia de Dios, pues, nos estamos congregando allí en el Campo Blanco, en Ciudad Hermosa, que está allá en Nueva Cuba, donde está pastoreando nuestro pastor Ricardo Pérez, amén. Damos gracias al Señor porque estamos sirviéndole al Señor en aquel lugar con humildad y respeto a Él, amén. Hoy doy gracias al Señor, amado hermano, por esta campaña, por la invitación que nos han extendido, pues, estando hoy aquí en la casa del Señor, amén. Vamos a seguir hablando de ese tema maravilloso que iniciamos el día de ayer, el cual es el tema de la oración, un tema de gran importancia para cada uno de nosotros, en especial para todo aquel que ha recibido el llamado de parte de su Salvador, amén. Jesucristo, amén. Amén. Y para eso le quiero invitar, amado hermano, a que vaya en el Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo. Vamos a ubicarnos allí en su capítulo 6. Gloria al nombre del que vive. Aleluya. Te adoramos, oh Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a leer el verso 9 y el 10. Amén. 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 Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Todos lo tienen? Amén. Leemos la palabra del Señor bajo la bendición del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Amén. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Señor, gracias, oh Dios. Gloria y honra sean dadas a tu nombre, Señor. Padre, que tu nombre sea exaltado, Señor, en medio de tu pueblo y de tu iglesia, Señor, Padre. Hoy que nos disponemos nuevamente a oír tus palabras, Señor, Padre, que la podamos poner por obra en nuestras vidas, Señor, Padre, y que podamos ser oidores y hacedores de tu palabra, Señor, para gloria y honra de tu nombre. Amén. Corrígela, Señor, y amén. ¿Puedo tomar asiento, amado hermano? Gloria al nombre del que vive. Ayer comenzamos a hablar de este tema de gran importancia, como lo decía hace un momento, amado hermano. Y le decía el día de ayer que no le quería cambiar el título que Mateo presenta en el capítulo 6, desde el verso 5 en adelante, acerca de Jesús y la oración, ya que es conocida así, también es conocida como la oración de Jesús y sus discípulos. Una de las cosas que debemos tener presente, amado hermano, y siempre recordarnos, es que los hombres del Antiguo Testamento se caracterizaron por ser hombres de oración, hombres que vivían de continuo en la presencia de Dios, humillados delante de su presencia. Y cuando iban delante de la presencia del Señor buscando su favor, buscando ver su gloria a través de alguna dificultad que ellos vivían, ellos no se acercaban al Señor como exigiendo algo de parte de Dios, sino que lo hacían con un corazón humilde, sabiendo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para todo aquel que cree y confía en Él. Eso es algo que debemos tener presente en nuestras vidas. Eso es algo que usted y yo debemos tener siempre en nuestra mente a la hora de acercarnos a Dios y de dirigir nuestra oración hacia ese Dios maravilloso. Decíamos el día de ayer que Jesucristo nos dio ejemplo de cómo debemos acercarnos al Padre. Hablábamos acerca de las diferentes circunstancias por las cuales se encontró nuestro Maestro, y Él siempre tuvo una actitud de humillación delante de nuestro Dios. Algo que usted y yo deberíamos imitar constantemente en nuestras vidas. Algo que usted y yo deberíamos practicar a diario en nuestras vidas. Es algo, amado hermano, que debería estar encadenado en nuestro corazón. El saber que nos estamos acercando a un Dios soberano, a un Dios maravilloso. Óigame, hermano, Él no necesita nada de usted ni nada mío.
Él es grande, Él es el Santo de Israel. Y cuando usted y yo nos acercamos delante de Él, debemos acercarnos sabiendo, entendiendo y comprendiendo de que Él es el creador de todas las cosas. Esa es la actitud con la cual usted y yo debemos acercarnos a Él. Una de las cosas que me llama la atención es que vemos pues cómo hay muchos ejemplos de hombres y mujeres que se acercaron a Dios con un corazón humilde y vieron el favor de Dios en su vida. Vemos el ejemplo de hombres que estuvieron a punto de perder la vida y no se presentaron a Dios diciendo: Señor, si yo te sirvo a ti, ¿cómo es posible que a mí me pase esto? No, hermano, no lo hicieron de esa forma. Se acercaron a Él con un corazón quebrantado y humilde delante de su presencia. Y siempre que se acercaban a Él, lo hacían reconociendo de que Él es quien tiene la última palabra, sea buena o sea mala. Muchos de nosotros, cuando solemos acercarnos a Dios, lo hacemos de la manera equivocada y muchos de nosotros no recibimos la petición a nuestro clamor porque no sabemos cómo hacerlo. Ayer hablábamos en el Evangelio según San Lucas. Lucas relata que aconteciendo que Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Ese debería ser el anhelo de cada uno de nosotros, aquellos que hemos conocido al Señor, aquellos que se nos ha revelado la salvación del Dios maravilloso a través de su Hijo Jesucristo. El decirle al Señor: Señor, enséñanos a orar. Enséñame cómo me debo acercar delante de tu presencia. Enséñame, Señor, a pedir conforme a tu voluntad. Otra de las cosas que decíamos ayer respecto a la oración de nuestro Señor a sus discípulos es que esta oración tiene 4 aspectos que son importantes de resaltar, que es: número 1, la adoración; número 2, la acción de gracia; número 3, la confesión; y número 4, la petición. Tenemos ejemplos de sobra para acercarnos al Señor. Hermano, su vida era una vida de intimidad con el Padre. Hoy hay cristianos que quieren servirle al Señor ausente en la intimidad con Dios, y es imposible. Decíamos el día de ayer que el ser humano, si dejase de respirar por 6 minutos, 7 minutos cuando mucho, hermano, muere de asfixia. De igual manera es el creyente que no tiene una comunión constante con el Señor. El creyente que se ausenta de la intimidad con Dios está propenso a una sola cosa, y es a morir. Porque cuando nosotros nos ausentamos de esa comunión santa y maravillosa con nuestro Dios, nosotros estamos luchando con nuestras propias fuerzas. Nosotros entonces estamos llevando una carga que, óigame, no podemos llevar. Por eso fue que el Señor constantemente llamaba a sus discípulos, y hoy nos llama a nosotros a la comunión y a la intimidad con Él. Si nosotros realmente hemos conocido al Señor, si nosotros hemos tenido un encuentro con su Espíritu Santo, usted y yo debemos anhelar orar delante de su presencia. Debemos anhelar acercarnos a ese Dios maravilloso con humildad y con respeto. No para sorprender a otros, sino para humillarnos delante de nuestro Dios. Concluyendo pues así el mensaje, amado hermano, el apóstol Pablo le dice a los hermanos en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 verso 17: orar sin cesar. También a los hermanos en Efesios le dice en su capítulo 6 verso 18: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. De igual manera lo hace por los hermanos en Colosenses, en su capítulo 4 verso 2, cuando dice: perseverad en la oración velando en ella
con acción de gracia. Oiga, mi amado hermano, el apóstol Pablo entendió, comprendió y puso en práctica las enseñanzas del Señor. Y es lo que cada uno de nosotros deberíamos hacer. Hermano, a veces al creyente se le hace fácil imitar cosas extrabíblicas y se le hace difícil imitar lo que enseña su maestro y su Dios, que es tener una intimidad conforme a su palabra. Ayer decíamos, y hoy quiero resaltarlo nuevamente, que a veces solemos echarle la culpa de nuestra vida espiritual a nuestros pastores. Y decimos, es que el pastor tiene tiempo que no programa cadenas de oración. No, hermano. Usted y yo somos responsables de tener una comunión constante con nuestro Dios. O usted, nadie le dice que tiene que desayunar, nadie le dice que tiene que almorzar y mucho menos que tiene que cenar. De igual manera tiene que ser la comunión con el Padre. De igual manera tiene que ser el deseo con nuestro Dios. Una de las cosas que me llama la atención del rey David es que cuando él estaba siendo perseguido por su hijo Absalón y caminaba en el desierto, David no le pedía al Señor el poder volver nuevamente a las riquezas de su poder y su gloria, sino le decía, Señor, permíteme entrar nuevamente en tu casa y clamar delante de tu presencia y adorar tu nombre. Eso es lo que debe haber en nuestros corazones. Ese es el deseo ardiente que estuvo en la vida del apóstol Pablo y que debe estar en nuestras vidas, amada iglesia de Jesucristo. Debemos tener una comunión profunda con el Señor. Óigame, amado hermano, el Señor no ha cambiado. Lo que hemos cambiado hemos sido nosotros. El Señor sigue demostrando su poder, su gloria a todo aquel que cree y que se humilla delante de Él. Pero nosotros hemos dejado de insistir. Hemos dejado de tocar la puerta. Hemos dejado de acercarnos delante de su presencia y reconocer que Él es Dios y que nosotros somos polvo y ceniza. Eso es lo que ha acontecido. Tenemos algunos ejemplos de hombres que clamaron delante del Señor y que no recibieron la petición a su clamor. Pero eso no fue un impedimento o una excusa para dejar de clamar delante de Dios. Hermano, lo que está pasando hoy en la iglesia es que muchos han pedido y han pedido mal y no han recibido y han dejado de clamar delante del Padre. Una de las cosas que me llama la atención es cuando el apóstol Pablo relata que 3 veces había orado al Señor para que quitase pues un aguijón que había en su carne. Pero no vemos al apóstol Pablo más adelante enseñándole a los discípulos que no se preocuparan tanto por la oración. No, hermano, constantemente las enseñanzas del apóstol Pablo hablan y exhortan a la iglesia a acercarse al Señor en súplicas y ruegos. Tenemos la oración de nuestro Señor Jesucristo en el Getsemaní, cuando dijo, Padre, pasa de mí esta copa. Una oración que no fue contestada, amado hermano, porque el Señor sabía y era la voluntad del Padre que nuestro Señor pasase por aquellas cosas. Pero esto no fue impedimento, no fue usado como excusa para nuestro Dios, para enseñarnos y guiarnos hacia ese camino que es al Padre por medio de su sacrificio. Tenemos el ejemplo del apóstol Pablo en su viaje misionero. Recuerda cuando él cayó en aquella isla, él había pedido al Señor que le diese un viaje próspero e incluso había pedido a toda la iglesia que orase por el viaje que él iba a tener. O sea, no era solamente el apóstol Pablo que estaba orando, era toda la iglesia. Y la oración no fue contestada conforme a como se había pedido. Pero no por eso, amado hermano, el Señor dejó de mostrar su gloria a través de estos hombres. Porque todo tenía un propósito. Tenemos el ejemplo del profeta Jeremías cuando clamó por el pueblo de Israel y el Señor le dijo, ¡basta! Ya no me hables más de este asunto. Oiga, mi hermano, es fuerte que usted se acerque al Señor y el Señor le diga eso, usted llorando, derramando su alma delante de Dios. Y al Señor le diga esto.
Pero estos hombres, amado hermano, sabían, comprendían, entendían que no era su voluntad la que se tenía que hacer, sino la del Padre. Aplaudir al Señor, aleluya. Tenemos que entender esto en esta noche, amado hermano. La palabra del Señor contiene el ingrediente que necesita su oración y la mía. Porque muchas veces pedimos cosas que no recibimos y que creemos que merecemos recibir. Como por ejemplo aquellos discípulos que le dijeron al Señor, o la madre de aquellos discípulos que le dijeron al Señor: Señor, yo te pido por favor que cuando estés en tu reino, mis hijos, uno se siente a tu diestra y otro a tu siniestra. Y el Señor le dijo: mujer, ¿no sabes lo que pides? A veces pedimos cosas al Señor, amado hermano, que no tienen sentido. A veces pedimos cosas al Señor que no pueden ser contestadas porque no están en la voluntad del Padre. La voluntad del Señor es que la iglesia clame conforme a lo que Él ha establecido y no conforme a lo que nosotros establecemos. ¿Eso está claro? Una de las cosas que debemos entender, comprender, es que ese rey que está presentando Mateo, está presentando, amado hermano, lo que el Padre espera de cada uno de nosotros. Lo que tú y yo debemos hacer cuando nos acercamos delante de su presencia. Y no pedir conforme a nuestra voluntad, sino conforme a la voluntad del Señor. Eso debemos tenerlo claro. Eso debemos tenerlo presente. Una de las cosas que he visto con gran preocupación, amado hermano, no porque me la han contado, sino que la he visto personalmente, es que hoy cuando se proclaman nuestros cultos de oraciones, hermano, la iglesia en su mayoría brilla por su ausencia. Pero son personas que dicen tener revelaciones del Señor. Son personas que dicen tener una comunión constante con el Señor. Y la verdad, amado hermano, es que usted no puede manifestar en público lo que no hace en secreto. La verdad, amado hermano, es que cuando usted ha entendido lo maravilloso que es poder estar todos juntos en armonía, viviendo y sirviéndole al Señor conforme a la sabiduría y al trabajo que Dios ha entregado en las manos de cada uno de nuestros pastores, entonces usted y yo hacemos el trabajo en el Señor con amor y dedicación. Porque sabemos, amado hermano, que estamos honrando a Cristo. Sabemos, amado hermano, que el servicio y la obediencia a Dios está por encima de cualquier palabrería. Y son cosas que tal vez, amado hermano, cuando las oímos, chocan un poco nuestro ego. Chocan un poco nuestro egoísmo. Sí, porque muchas veces, amado hermano, somos altaneros y creemos que lo que Dios nos dice no nos lo merecemos. No, hermano. Lo que Dios te está diciendo hoy es lo que tú y yo nos merecemos. Debemos buscar al Señor en espíritu y en verdad. Entrando en contexto, pues, de lo que el Señor nos está hablando, o la enseñanza que el Señor nos quiere dar acerca de la oración, Él comienza en el verso 5, resaltando algo a sus discípulos, y en esta noche lo hace con nosotros. Y es cuando Él dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto digo, ya tienen su recompensa. Esta palabra hipócrita que el Señor usa aquí en el versículo 5, normalmente se usa contra aquella secta religiosa conocida como los escribas y fariseos, porque eran personas, amado hermano, que no reconocían su condición delante de Dios. Eran personas que vivían de apariencia, amado hermano, y delante del pueblo. Eran personas que eran vistas como grandes oradores, como grandes servidores en la obra del Señor, pero la verdad es que el Señor conocía la intimidad de cada uno de ellos. Dios conoce tu intimidad y la mía.
Dios sabe quiénes somos tú y yo delante de su presencia. Y el Señor está hablando de una manera clara a sus discípulos. No seas como ellos. Cuando tú te acerques a mí, cuando tú te acerques al Padre, no lo hagas de esta forma. El Señor está exponiendo públicamente a hombres que en su parecer reflejaban santidad. Parecían que eran hombres íntegros, pero eran hombres que no reconocían su condición delante de Dios a causa de su altivez. Y hay que tener mucho cuidado con eso, amado hermano. Oigamos lo que nos dice Lucas en el capítulo 18, verso 10 en adelante. Hablando de aquel texto maravilloso que usted y yo conocemos. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. ¿Usted está viendo lo que el Señor está diciendo? ¿Usted vio la actitud que tomó aquel fariseo cuando fue al templo a orar? Él no oraba con Dios, él oraba consigo mismo. Hermano, cuando vamos al Señor, usted y yo tenemos que tener cuidado con las palabras que vamos a utilizar al presentarnos delante de un Dios que lo conoce todo. Y que no hay nada que se esconda delante de su presencia. Hermano, la gloria de Dios está para con su iglesia, está para con su pueblo, pero Dios quiere una iglesia y un pueblo humilde y humillado delante de su presencia. Y le va a aplaudir al Señor, hágalo con gozo. Gloria a Dios. No podemos ser legalistas delante del Señor. Este fariseo lo era. Este fariseo era un hombre legalista. Él decía en el verso 12: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. ¿Usted oyó eso, hermano? ¿Usted oyó lo que el Señor nos está diciendo? Hermano, nosotros no podemos acercarnos al Señor y decirle: Señor, yo creo que te he fallado hoy. Señor, creo que no he hecho lo que tú has querido tal cual. Yo creo, Señor. No, hermano. La actitud con la cual usted y yo debemos acercarnos a Dios es primeramente exaltando su nombre, reconociendo su grandeza. Amado hermano, no importa lo que estemos pasando. ¿Usted recuerda a Pablo y Silas en la cárcel? Hermano, ellos estaban viviendo un momento difícil, habían sido golpeados, habían sido castigados y metidos en el pozo de más adentro. Y dice la palabra que como a la medianoche oraban y cantaban al Señor. Óyeme, la condición que tú y yo estamos viviendo no puede determinar nuestra oración. Hay personas que cuando tienen mucho, oran mucho, pero cuando tienen poco, oran poco. No puede ser así. Los estándares de Dios no se llenan conforme a como Dios nos bendice, sino conforme está establecido a su palabra. Y eso es maravilloso y es hermoso. Eso es glorioso, amado hermano. Aleluya. Cuando no necesitamos, amado hermano, de una motivación humana para agradecer a nuestro Dios, sino que tenemos su palabra que es viva y eficaz y penetra nuestros corazones cuando vamos a ella. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. No podemos acercarnos al Señor de esta manera, iglesia. No podemos hacerlo. Hermano, óigame. El Señor amonestó al pueblo de Israel recurrentemente acerca de la intimidad con Él. Y esas cosas que se escribieron y que están en la ley
han sido dejadas allí como muestra y enseñanza a nosotros, a su iglesia, a aquellos que hemos sido redimidos y salvados por el Señor. Ha sido dejado a nosotros. Hoy la iglesia ha dejado de orar por las almas. Hoy la iglesia ha dejado de orar por las necesidades que hay con sus familiares, con sus vecinos, con aquellas personas que están privadas de libertad, con aquellas personas que están en un hospital. Porque lo que pasa es que lo que ellos están viviendo es tan difícil que no tienen tiempo para orar y clamar por otros. Lo que pasa es que lo que ellos están pasando es algo tan terrible que no tienen tiempo para hacerlo conforme a la voluntad de Dios. No puede ser así. Usted y yo podemos llegar a la congregación y presentarnos delante de nuestro pastor y delante de nuestros hermanos como hombres de oratoria. Pero óigame una cosa, amado hermano, tenga cuidado con eso. Porque es lo que el Señor le está diciendo y nos está diciendo a nosotros: no seas como los hipócritas. No hagas esto. O sea, no hagas esta práctica, porque es desagradable delante del Padre y no será recibida. Pongámonos a cuenta delante del Señor y reconozcamos que necesitamos de Él y de su poder. El Señor sigue reprendiendo a estos escribas y fariseos y sigue hablando allá en el verso 6: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Muchas veces recibimos pocas recompensas en público porque hacemos muy pocas oraciones en secreto. ¿Usted entiende eso? Hermano, ¿usted puede comprender eso? Oiga lo que el Señor dice en el Evangelio según San Mateo capítulo 23, verso 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de la viuda y como pretexto hacer largas oraciones, por esto recibí mayor condenación. Hermano, la oración no es un juego. La oración no es algo que se ha creado dentro de la iglesia para darle a las personas que no tienen al Señor o incluso a las que han creído falsas esperanzas. No, hermano, ese no es el propósito de la oración. La oración ha sido dejada para que tengamos comunión con un ser que es santo, que merece gloria, que merece honra, que merece un pueblo que le alabe y le exalte en todo tiempo. Ese es el propósito de la oración. Eso es lo que el Señor está demandando de cada uno de nosotros. El Señor insistentemente está viniendo a nuestras vidas, tocando. El Señor de continuo nos está molestando. El Señor está recurriendo a sus hombres, amado hermano, por medio de la enseñanza para hacerle saber a su pueblo que su oído está presto a la oración de la iglesia. Pero la iglesia no quiere oír. La iglesia no quiere atender al llamado de su Dios. El Señor le decía al pueblo de Israel a través del profeta Jeremías: dos males grandes ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisterna que no retiene agua. Hermano, no dejes tu comunión con el Señor. Mira, si hay algo que le hemos estado pidiendo al Señor y no lo hemos recibido, yo te quiero decir en esta noche, sigue insistiendo. Yo te quiero decir en esta noche, sigue tocando la puerta. Hermano, sigue delante de tu Dios. Porque si un hombre impío, un juez injusto le hizo justicia a una viuda, cuánto más un Dios santo que oye la oración de aquellos que claman día y noche delante de su presencia. Hermano, estas palabras no son para mover tus emociones.
Estas palabras para incitarte, para decirte, para recordarte que hemos creído en un Dios que es real. Amén. Que está atento al clamor de su iglesia. Aleluya. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Cristo. Aleluya. El Señor Jesucristo está haciendo una denuncia pública por la falsedad de estos hombres. Por la falsedad que había en medio de aquellos religiosos. Porque ellos tenían que ser ejemplo para la iglesia y no lo eran. Habla Jehová, aleluya. Ellos tenían que ser ejemplo para el pueblo y no lo eran. Y el Señor está denunciando públicamente a los escribas y fariseos. Y Él está diciendo en el Evangelio según San Mateo capítulo 23 verso 5: antes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres. No le importaba ser visto por el Padre, sino por los hombres. Buscaban la gloria del hombre. Y el Señor les dijo: de cierto os digo, ya tienen su recompensa. Hermanos, no tratemos de sorprender a nuestros hermanos, porque eso no tiene ningún tipo de recompensa. No tratemos de sorprendernos los unos a los otros. No, hermano. La oración más grande que usted y yo podemos ver registrada en la Biblia la hizo nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan capítulo 17, cuando estaba a punto de ser entregado, cuando estaba a punto de ir al sacrificio por cada uno de nosotros, y fue una oración humilde delante del Padre. Guárdalo del mundo. Señor, ahí están delante de ti. Hermano, Dios conoce nuestras vidas. Dios sabe quién eres tú, mujer, en lo secreto. Dios sabe quién eres tú, hermano, en lo secreto. Hermano, no podemos acercarnos a Dios creyendo que Él no nos conoce, porque entonces queremos engañar a Dios y a Dios no lo podemos engañar. Cuando nos acercamos así en la oración, ya estamos fallando. Cuando estamos yendo, oigan hermano, no nos hemos postrado, y ya es una oración que no tendrá sentido. Porque Él ve las intenciones del hombre antes que el hombre la presente delante de Él. Apláudele al Señor, aleluya. El Señor quiere, hermano, que nuestra comunión con Él no sea como la de los escribas y los fariseos. Incluso Él dijo: si vuestras obras no fuesen mayor que la de los escribas y fariseos, no heredaréis el reino de los cielos. El Señor quiere, hermano, que pidamos al Padre. Hermano, tú que has descuidado la oración, tú, hermano, que has descuidado esa comunión con el Señor, el Señor ha preparado este día, ha preparado este mensaje y esta actividad para despertar lo que tú has descuidado. Y yo creo que eso es maravilloso, hermano. Yo creo que eso debería detenernos en esta noche diciendo: gracias, Señor, gloria a Dios. Debería detenernos saltando, amado hermano, porque aún en nuestro estado y en nuestra condición tenemos a un Dios que cuando habla produce vida, diciendo: oye mi palabra. Aleluya, Dios, aleluya. Evangelio según San Mateo capítulo 7, verso 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Debemos llamar, debemos pedir, debemos creer que lo que estamos pidiendo a Dios recibiremos la respuesta de Él. Recibiremos de Él, amado hermano, la palabra que Él ha de darnos por la bendición o lo que le hemos estado pidiendo. En el verso 7 es la manera en que usted y yo no debemos orar. Creyendo que por presentar una oración excelente delante del Señor, Dios nos va a oír.
Hermano, a veces el creyente es tan iluso para con Dios. Hermano, estos escribas y fariseos creían que por su palabrería, que por su buena oratoria, hermano, como el pueblo decía, wow, esta gente es de Dios. Pensaban que Dios pensaba lo mismo de ellos. Y no es así. Usted y yo no debemos tratar de aprendernos palabras excelentes y maravillosas para presentarnos delante de Dios. No, amado hermano, usted y yo debemos acercarnos a Dios con un corazón derramado delante de su presencia, y que sea ese corazón que exprese de manera tangible, visible delante de nuestro Dios quiénes somos. Eso es lo que quiere el Señor. Eso es lo que el Señor anhela de su pueblo. Usted se recuerda lo que pasó con aquel rey llamado Ezequiel, cuando el profeta fue a él y le dijo: ordena tu casa porque de cierto morirás. Dice la palabra del Señor que este hombre volvió su rostro a la pared y clamó al Señor. Y le dijo: Señor, mira que he andado conforme a tu voluntad, he hecho lo recto delante de ti. Y dice que lloró abundantemente delante de la presencia de Jehová, y el Señor oyó su clamor. Y le dice al profeta: ve y vuélvete a Ezequías y dile así: tu padre, yo soy el Dios de tu padre David, y he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Por eso he añadido a tus años, a tu vida, 15 años. Usted puede ver, amado hermano, usted puede ver cuando nos acercamos a Dios con un corazón sincero delante de su presencia. Usted puede ver, amado hermano, cuando no le decimos al Señor: bueno, Señor, yo creo que yo no me merezco esto, así que yo te voy a dar 3 días para que tú me quites esto. No, hermano, no, eso no funciona así. No, hermano, no es así. Señor, si tú no me bendices esta semana, me voy de viaje. Vete. No es así. La forma en la cual usted y yo debemos acercarnos al Señor es cuando venga el tentador y quiera tentarnos, amado hermano, por medio de los ofrecimientos de este mundo, y podamos decirle, gritarle: no importa que no me dé lo que le estoy pidiendo, yo voy a servirle a mi Dios. Yo voy a honrar a mi Dios. Usted recuerda lo que dijo el Señor: apártate de mí, Satanás, porque escrito está: solo el Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Es lo que espera el Señor de nosotros. Hermano, no podemos chantajear a un Dios santo, puro y verdadero. No podemos. Y si te lo han dicho, te han engañado. El Dios al cual usted y yo le servimos, amado hermano, es un Dios absoluto. Amén. Un Dios que cuando establece algo, no hay nadie que pueda removerlo. Aleluya. Él es el que abre puertas y nadie cierra. Y es el que cierra y ninguno abre. ¡Es Dios! ¡Aleluya! Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Rey. No podemos tratar de seguir abriendo puertas que Él ha cerrado. Y no podemos querer, amado hermano, cerrar puertas que Él quiere abrir. No podemos. Porque Él lo ha establecido así. Su palabra lo ha dejado ver de esta forma. Dios mío, aleluya. No podemos, amado hermano, por mucha palabrería que tengamos, sorprender a ese Dios glorioso. El Señor nos está aconsejando: no hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe cuáles son vuestras necesidades antes que las pidáis. Él sabe cuáles son nuestras necesidades. Él sabe lo que necesitamos, hermano. Él sabe lo que usted y yo necesitamos en esta tierra. Y quiere que te diga una cosa: Él sabe tanto que necesitamos que hoy nos está dando lo que necesitamos. Saber y comprender cómo debemos acercarnos ante Él. Apláudale con fuerza, aleluya.
La iglesia del Señor debe aprender a orar conforme a su palabra, conforme a su voluntad. Lo necesitamos. Hermano, es una necesidad que no es opcional. Es una necesidad, hermano, que emana nuestra comunión a diario con Él. Es algo que no podemos elegir si tomamos o no. No, hermano, el creyente que no tiene comunión con el Padre, no tiene comunión con el Hijo. Y si no tiene comunión con el Hijo, está muerto. Está muerto. No importa que te vistas como cristiano. Óyeme, no importa que camines como cristiano. No importa que cantes muy bonito y que sea la persona que mejor le cae en la iglesia al pastor. No importa. Si no tienes comunión con el Padre, no tienes comunión con el Hijo. Y si no tienes comunión con el Hijo, entonces, amado hermano, hay un problema muy serio. Nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y Él sabe cuáles son las necesidades que tenemos. Él dice en el Evangelio según San Mateo, en ese capítulo 6, versos 31 y 32, no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre, el don celestial, sabéis que tenéis necesidad de todas estas cosas. Él sabe. Y el apóstol Pablo nos recuerda a los hermanos en Filipenses, capítulo 4, verso 6, cuando dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Pedimos y cuando recibimos ni siquiera damos gracias. No me mire así, hermano. Vive Jesús, aleluya. No damos gracias. Hermano, muchas veces somos tan malagradecidos con el Señor que no nos tomamos el tiempo de decirle: Señor, gracias, porque sé que lo que he recibido hoy de tu mano lo he recibido. ¿Usted comió hoy? Pues gracias a Dios. Usted hoy está aquí en este lugar, gracias a Dios. Hermano, hoy estamos oyendo la palabra del Dios vivo, gracias a Él. Gracias, aleluya. Decimos amén, pero ese amén a veces no suena muy convincente. Debemos creer realmente que nuestro Dios oye la oración de cada uno de nosotros. Aleluya. Se nos ha enseñado y se nos ha pintado muchas veces, amado hermano, que necesitamos ser súper espirituales, subir a una montaña allá al Ávila, a orar a las 2 de la mañana para que el Señor nos oiga. A ser personas, amado hermano, que casi que estén en el tercer cielo. Pero no es así, hermano. Usted y yo somos hombres con defectos. Somos personas que necesitamos cada día la misericordia del Señor. Somos personas, amado hermano, que aunque tenemos defectos, tenemos un Dios que es mayor que esos defectos. Así de grande es nuestro Dios. Así de grande es nuestro Rey. Si eso no es motivo de alabanza, si eso no es motivo de adoración, entonces no sé qué lo puede hacer. Oiga lo que dice Santiago en el capítulo 5, versos 17 y 18, amado hermano, acerca de este asunto. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró otra vez y el cielo dio la lluvia, la tierra produjo sus frutos. ¿Usted se da cuenta, amado hermano? ¿Usted se da cuenta que la respuesta a la oración no es lo bueno que tú y yo somos? ¿Usted se da cuenta que la respuesta a nuestro clamor no es el sacrificio que hemos hecho durante tantos días? ¡No! Es la misericordia de Dios mostrándose en nuestras vidas, amado hermano.
Es el amor de Dios dejándose ver de una manera grande y maravillosa para con la iglesia, para que los de afuera glorifiquen y digan, ahí realmente se adora y se alaba un Dios vivo, alabado sea el nombre del Señor. Te adoramos, oh Dios de gloria. Eso es hermoso, eso es maravilloso. Lucas nos dice en su capítulo 11, verso 5, oiga, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido de viaje y no tengo que poner delante de él? Y aquel respondió desde adentro y le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelo. Oiga, os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesita. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abre. Es impresionante el contraste que el Señor Jesucristo hace con Dios, este juez injusto y este amigo, para resaltar que si hombres impíos, hombres que no tienen temor a Dios, hacen el bien, cuanto más nuestro Padre. Hermanos, eso es maravilloso. Eso es glorioso lo que el Señor nos está enseñando. El Dios de gloria, Dios santo, Dios maravilloso, Dios poderoso, ¿cómo no responderá a aquellos que claman delante de su presencia? Él responderá. Él clamará. El Señor nos dice cómo debemos orar. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, Alábalo, santo. santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Usted entiende eso, hermano? ¿Usted ve cómo debemos acercarnos al Señor? Hermano, humillados delante de su presencia. Hermano, debemos acercarnos a Él a rastra. Oiga, reconociendo que somos polvo y ceniza y que vamos a tener un momento de intimidad con un Dios glorioso y maravilloso. Hermano, que lo que vamos a experimentar en ese momento no es cualquier cosa. Que lo que vamos a hacer en ese momento no es como cuando vamos al baño a cepillarnos los dientes. No, amado hermano, vamos a tener una conversación con el ser más importante de todo el universo, con aquel que nos salvó a usted y a mí. Reconocemos su poderío, reconocemos su grandeza. Padre nuestro, que estás en los cielos. Cuando citamos esto, amado hermano, no es fácil. El Señor nos está dando un ejemplo maravilloso. El Señor nos está enseñando a través de su palabra, amado hermano, lo que el Señor quiere de usted y de mí. El Señor nos está diciendo, o no nos está diciendo, mejor dicho, acércate y sorpréndeme con tus palabras. No. Él está diciendo, acércate a Él, y cuando te acerques, dile, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, exaltado sea por los siglos. Tuya es la gloria, tuyo el reconocimiento, Señor. Nada soy delante de tu presencia. Alábalo, santo. Es lo que el Señor quiere de nosotros. Es lo que el Señor, amado hermano, exige de cada uno de nosotros. Estos son los estándares del rey. Óigame, estos no son los estándares del pastor. Estos no son los estándares de una congregación o de una federación. Son los estándares del rey. Y el rey quiere que su iglesia se acerque en humildad y en respeto ante tal presencia. Alabado sea el nombre del que vive.
Es lo que quiere el Rey, es lo que está pidiendo aquel Dios maravilloso. Juan en su primera carta, capítulo 5, verso 14, dice la siguiente palabra. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye, amado hermano. Si nos acercamos a Dios, hermano, conociendo su palabra, conociendo cómo el Señor vivió su ministerio, su vida, los apóstoles, el establecimiento de la iglesia, y pedimos conforme a su voluntad, entonces usted y yo vamos a recibir y vamos a andar alegres, contentos delante de su presencia. El Señor se preocupa por nosotros. El Señor se preocupa porque también nosotros podamos recibir en la oración conforme a la necesidad que tenemos. Verso 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Él sabe nuestras necesidades, pero el Señor está diciendo, cuando vayas a Él, también pide por tu necesidad. Pero primero exalta su nombre. Primero glorifica su nombre. Primero reconoce que Jehová es Dios y tu hombre polvo y ceniza. Amén. Hay gente, hermano, que es increíble, que solo buscan a Dios cuando necesitan el favor de Dios. Y el pastor, hermano, tenía como 3 semanas que no la veía. Pastor, vine porque me volví a enfermar, porque la otra vez cuando vine oraron por mí y me salí. Buscan a Dios, amado hermano, y quieren tenerlo en su vida como un amuleto. Esto es inaceptable delante de Dios. Esto no es aceptable, amado hermano, delante de nuestro Dios. Hay un dicho por allí que se usa mucho en el mundo, y era una aseguradora que lo usaba, que decía: es mejor que lo tengas y no lo necesites, a que lo necesites y no lo tengas. Es mejor tener comunión con Dios y no necesitar, entre comillas, favores de Dios, y llegar el momento de necesitar y no tenerlo. Es mejor, amado hermano, que tú y yo vivamos humillados delante de su presencia. Mira, si tú tienes $100 debajo del colchón de tu casa, esos $100 se te van a acabar. No importa la cantidad de dinero que tú tengas en tu casa, el dinero no te da estabilidad, la estabilidad te la da Cristo, alabado sea el nombre del Señor. La estabilidad la da Cristo. Y yo sé que eso no causa mucho gozo, porque tienes dinero debajo del colchón. Yo sé que eso no causa mucha alegría. Oye, hermano, ¿cómo va a decir eso? ¿Cómo va a decir? Yo te lo digo. El dinero no da estabilidad. La estabilidad la da Cristo. Y la estabilidad de tu vida y de mi vida, ya Él nos las ha dado. Y nos la dio hace más de 2000 años cuando murió en la cruz del Calvario y derramó de su sangre preciosa sobre nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Seguro? Ese es el sentir de un hijo de Dios. Ese es el sentir, amado hermano, de una persona que ha entregado su vida a Cristo. Hermano, ¿sabe por qué le decía hace un momento que usted y yo no somos autosuficientes y podemos enfrentar solo las cosas de la vida? Porque el Señor dice en el verso 13, para concluir: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. ¿Usted está viendo lo que está haciendo el Hijo? ¿Usted está viendo cómo está glorificando al Padre? Está exaltando el poder de un Dios vivo. Recuérdese, amado hermano, que a Dios nadie le vio jamás sino el Hijo. Y Él vio la gloria que había con el Padre, y Él está reflejando esa gloria en esta oración. Tuya es la gloria, tuyo es el poder por los siglos de los siglos.
Hay que reconocer que de Él es la gloria, hermano, de Él es el poder. Lo que tú y yo podamos recibir y podamos hacer es para gloria y honra de su nombre. Apláudele al Señor. Apláudele con gozo, con alegría. Oigan, hermano. No dejes de orar. No dejes de clamar al Señor. Hermano, Dios no ha cambiado. Hermano, el Dios que tú conociste hace 20 años, hace 15 años, es el mismo Dios que te está hablando hoy en esta noche. El Dios que hizo una vez un milagro en tu vida, hermano, es el mismo Dios que te está hablando en esta noche. El Dios que te llamó y te sacó para exhibirte delante de la iglesia y mostrar la gloria de su Hijo Jesucristo en ti, es el mismo que te está hablando en esta noche. Y Él te dice, no dejes de clamar, no dejes de orar, no dejes de pedir delante de su presencia. Amado hermano, yo no sé cuáles son las circunstancias y adversidades que tú puedas estar viviendo, pero sé que sí las estás viviendo porque todas las vivimos. Pero lo que sí sé, hermano, es que tenemos un Dios poderoso. Tenemos un Dios grande, hermano. Tenemos un Dios que cuando nos humillamos delante de Él y derramamos nuestra vida delante de Él, se compadece de su pueblo, de su iglesia, hermano. Él no es malo. Aleluya. Ese Dios es grande, hermano. Ese Dios es maravilloso. Y Él está atento al clamor de la iglesia, amado hermano. La persecución, lo que puedas estar padeciendo, la necesidad que puedas estar pasando, no es más grande que el Dios que tú y yo le servimos. Y ese se llama Jesucristo de Nazaret. Proclámalo en tu casa, proclámalo en la calle, proclámalo en tu trabajo, en la escuela. Que la gente sepa que hay un Dios que sana, salva, liberta, que se llama Jesucristo de Nazaret. Apláudele al Señor y ponte de pie. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del que vive. Bendito Rey poderoso. Yo no quiero que tú hoy te vayas de este lugar diciéndole al Señor, Señor, yo creo que me hablaste. No, quiero que te vayas diciendo, Señor, me has hablado. Yo no quiero que tú te vayas hoy a tu casa tanteando tu conversación con Dios, sino siendo directo con Él. Y diciéndole, Señor, te has preocupado por mí y mi intimidad contigo. Gracias, Señor. Yo quiero que tú te tomes el momento en esta hora, amado hermano, y puedas reflexionar acerca de tu intimidad con Dios. Hermano, óyeme, no lo estamos haciendo para que el hombre reciba algún tipo de reconocimiento, lo estamos haciendo para que tu intimidad con Dios sea justa, verdadera y agradable delante de su presencia. Levanta tu mano al cielo. Señor y Dios, Rey de gloria.